Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Vamos a hablar, ahí tenemos el título de hoy, santificación. Es de lo que vamos a hablar hoy. Y en San Juan, lo que vamos a estar... Me acordé ahora, mirá. Voy a robarles uno de estos. Una sugerencia que me dieron. ¿Ahí me escuchan todos? ¿Sí? No voy a gritar igual, tranquilos. Voy a sujetar mi espíritu. San Juan, capítulo 17. San Juan 17 es lo que vamos a estar viendo hoy. Y de San Juan 17 lo que vamos a ir viendo está más adelante, dentro del capítulo donde nos vamos a centrar. Y la verdad que cuando llegué a esa porción de la palabra, algo que realmente me impactó fue que la leí incontables veces, cantidad de veces. No sé, no tengo un número específico de la cantidad de veces que pasé por ahí, pero nunca me había detenido de manera profunda en ese texto. Entonces espero que Dios me ayude por medio del Espíritu Santo a poder transmitir su verdad a todos ustedes y podamos ser edificados. Así que voy a leer San Juan, capítulo 17, verso 1. Verso 1. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Bueno, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos, y yo en ellos. Amén. Ahí tenemos la oración de Jesús al Padre, en la cual Jesús ora por sus discípulos, y en esa oración, como no solamente a los discípulos del momento, a los apóstoles y quienes estaban alrededor, sino también por todos nosotros. Y no es una oración al aire, ni tampoco Jesús estaba hablando a un Padre que no estaba en el cielo, sino que el Hijo estaba en una plena comunión de oración con el Padre. Orando, como dice Él, ¿para qué? Para que ellos sean uno, para que el mundo crea. Hermanos, Jesús, aquellos que hemos creído en Él, nos ha hecho sus hijos. Todos los que creen y conocen y tienen un tiempito, al menos como cristianos, saben algunos pasajes casi de memoria. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo o su unigénito Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O más a los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. ¿Verdad? O sabiendo que Jesús vino como siervo, se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a los hombres, sino se despojó del cielo y vino como hombre, como siervo, a servir. Y tenemos un sinfín de pasajes que nos enseñan que nuestra fe puesta en Jesús nos hace coherederos de Cristo y podemos asirnos de la vida eterna en Jesús. Una vida nueva, una vida nueva. Como dice 2 de Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Entonces, entendiendo algunos de estos pasajes, comprendiendo la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz, yo creo que podamos entender este texto, sí, en el momento que estaba sucediendo, comprenderlo, comprender el contexto, la situación. Jesús sabía que iba a ser entregado, después de esta oración Él fue arrestado, para luego después ser juzgado, para luego después ser crucificado. Y en esta oración tenemos para hacer años de predicaciones, pero yo quiero hoy centrarme en un verso en particular. Vamos a ir al verso 14 y vamos a leer del 14 al 19. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Miren lo que dice Jesús. Vos y yo, los que creemos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que somos nueva criatura, ya no pertenecemos a este mundo corrupto, caído, en el que estamos viviendo hoy. Como Jesús no era del mundo, ya nosotros no pertenecemos al mundo. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y el 15 dice, no ruego que los quites del mundo. Jesús está diciendo, yo no estoy orando a ti, Padre, para que quites a fulano, a mengano, a sultano y poné tu nombre, para que los apartes del todo y vivan cual secta aislados del mundo. Esa no es la intención de Cristo. Si bien vamos a estar apartados, y ahora vamos a entender el concepto de estar apartados, para Él no podemos escapar
de este mundo en el que estamos. Tenemos que estar dentro de este mundo. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vuelvo a repetirlo del 14. Yo, antes de llegar al 17, 18 y 19, pienso en ese momento, mientras el Señor oraba al Padre, las personas que estaban alrededor escuchando su oración, los que podían estar cerca, un poquito más lejos, los que estaban comprendiendo estas verdades en ese momento, ¿no? ¿Cómo me está diciendo que yo ya no pertenezco a este mundo, que yo no soy del mundo? Está orando, pero no para que me quite Dios del mundo, sino para que me guarde del mal. Todas estas eran verdades que estaban recibiendo en ese momento los discípulos al oír la oración de Jesús. Miren lo que dice el 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hemos hablado un sinfín de veces sobre la santidad, sobre santificarse, sobre santifícalos en tu verdad. ¿Verdad? La palabra de Dios es la verdad, el Evangelio es la verdad, Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, santifícalos, la palabra santificación o santidad hace referencia a apartarse del mal para vivir para Dios. Jesús está diciendo, apártalos de la maldad para que vivan en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Para que vivan y conozcan tu palabra. Para que en tu palabra puedan vivir poniendo por obra tu palabra. Y qué ironía para el Hijo de Dios, sabiendo que Jesús oraba así al Padre para que nosotros fuésemos apartados de la maldad, para que viviéramos para Él. Y la forma de entender cómo apartarnos de la maldad es conociendo la verdad, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es santo, lo que es puro, lo de buen nombre. Y eso aparece en su palabra. Qué importante poder tener el conocimiento de la verdad, de su palabra, para saber discernir, entender qué es lo que está mal y lo que está bien. Porque no se trata de que un pastor o un líder pueda decirte esto sí, esto no, sino que en el camino te encuentres con Jesús, conozcas a Jesús, conozcas qué habló Jesús, conozcas cómo vivió Jesús, qué ejemplo de Jesús y cómo inspiró por el Espíritu Santo a los apóstoles para que sigan escribiendo sus palabras, para saber cómo andar y cómo vivir y discernir desde ese lugar qué es lo que está bien y lo que está mal. Y si no hay un peso en tu conciencia de no estar viviendo conforme a la palabra, si no hay un sentir, una incomodidad muchas veces, tenemos que ver realmente si estamos entendiendo lo que es la palabra de Dios y si tenemos un descanso, una paz, un gozo por estar caminando en su verdad. Gloria a Dios por eso. Pero es bueno poder empezar a comprender cuánto estoy viviendo la palabra de Dios, porque creo entenderla, pero no la aplico. Entonces eso acarrea más peso en nosotros en contra que a favor. Porque el que ignora, pero el que ya es consciente de la verdad y elimina esa verdad, está diciendo, bueno, Jesús, esto sí lo entiendo y lo vivo, esto no lo vivo. No, esto no, esto sí. Y eso obviamente, indudablemente, interrumpe nuestro andar en Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esa es la misión de todos. Ir al mundo, hablarle a los perdidos, como hoy se hizo temprano. Hablarle de Jesús a aquellos que no han escuchado de Jesús. Hablarles del Salvador a aquellos que no han oído o no han creído a Jesús. Ir a hablarles de Él, no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablarle de Jesús. Para eso oraba nuestro Señor al Padre. Y luego el 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, este es el pasaje en el cual estuve meditando toda esta semana y estas semanas. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Si la santificación es un proceso en el cual Dios hace que en el creyente, cada día el creyente se aparte del mal para acercarse al Padre, para vivir en la voluntad de Dios,
¿Cómo Jesús, siendo el hombre perfecto, sin pecado, sin mancha alguna, va a estar santificándose a sí mismo? Si Él no necesita moralmente apartarse del mal, si Jesús es Dios y Dios es perfecto. ¿Por qué Jesús oraba? Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, yo me estoy santificando. ¿Qué es lo que quiere enseñar Jesús con eso? ¿Qué es lo que está haciendo referencia Jesús a esto? Y esto en particular me llevó a leer, a profundizar, a reflexionar y a escuchar a un sinfín de hermanos con posturas similares de diferentes lugares, y todos apuntaron hacia lo mismo. Jesús, siendo Dios, no necesita apartarse de la maldad, pero su santificación hace referencia a hacer la voluntad del Padre. ¿Se apartaba del mal? ¿En qué términos? En términos morales, no, él no tenía pecado como vos y yo, que tenemos que dejar de pecar, dejar de practicar el pecado, apartarnos de lo que a Dios no le agrada y somos conscientes que no le agrada. Eso es santificación. Leo la palabra me da la luz, el Espíritu Santo me hace entender, me revela su palabra, pone un peso en mi conciencia entendiendo la verdad, y mi vida quiere agradar al que me compró, por eso yo respondo a esa verdad y me aparto de lo que entiendo que está mal, pero antes no lo entendía porque lo disfrutaba, y ahora mi carne sigue pidiéndolo, lo sigue queriendo, lo sigue buscando para disfrutar, pero amo más a Jesús que cualquier otra cosa, por eso me aparto y busco lo que es de Dios. Eso es el proceso de santificación. Y cada día que pasa, eso se tiene que ir profundizando en nuestras vidas. Bueno, eso así mismo no era lo que Jesús estaba hablando, lo que estaba orando. Lo que Jesús estaba orando es: yo me aparto para hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine, me despojé para venir a hacer la voluntad de mi Padre. Me santifico a mí mismo, vengo a cumplir la voluntad de Dios. No voy a hacer otras cosas, no vine a caminar al mundo a hacer otra tarea. Vengo a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Venir a predicar, anunciar, ¿para qué? Para después ir a la cruz, para después morir, para después resucitar y vencer así a la muerte y al pecado. Ahora, hay algo bien interesante, porque él dice: y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ahí la palabra, para que ellos sean santificados en la verdad, Spurgeon, por ejemplo, un predicador de antaño, decía que esa verdad hace referencia a la palabra de Dios, indudablemente, porque el 17 lo dice: tu palabra es la verdad. O sea, no hay que pensarlo mucho. Martin Lloyd-Jones, por ejemplo, que era otro predicador más de antaño también, él hacía referencia que lo que estaba hablando Jesús en cuanto a ser santificados en la verdad era el Evangelio. La verdad es el Evangelio, por lo tanto, de la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad es el plan de redención de Dios hacia la humanidad. Es: apártalos cada día para que vivan acorde a la voluntad de Dios, que vino a darse por muchos. Y hasta ahí parece que todo está bien, no hay mucha implicancia con nosotros. Ahora, lo que sí me llama la atención, y yo creo que en esto podamos profundizar, es que Jesús decía que se santificaba a sí mismo para que vos y yo seamos santificados en la verdad. Y la verdad es su palabra, la verdad es Jesús, la verdad es el Evangelio. La verdad es que Jesús sigue siendo el sumo sacerdote que sigue ministrando a su pueblo y ha dejado el Espíritu Santo para que siga obrando la obra de santificación en cada uno de sus hijos. Y en esos términos, si yo y vos pudiéramos reflexionar sobre Jesús en ese momento, Él está diciendo: yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, que es venir a dar la vida por ellos. Él vino a dar la vida por vos, Él vino a dar la vida por mí. ¿Para qué? Para que vos seas santificado. ¿Para qué entonces? Para que vos cada día, en tu entendimiento de Cristo y del Evangelio, te apartes, tomes buenas decisiones, te apartes de lo que entendés y sabés que está mal y lo sigas a Él. Por eso Él murió en la cruz. Por eso Él se santificó, por eso Él vino a hacer la voluntad del Padre, a darle su vida a la cruz por amor a todos aquellos que creen en Él. Y te lo voy a poner en unos términos más
sencillos para que quizá podamos entenderlo mejor. Yo pensaba algunas cosas que naturalmente como hombres, ¿no? Parece que a veces como hombres caídos, como personas caídas con pecado, parece que nos pesan más unas cosas que otras. Y una de las cosas que pensaba fue, pongamos por ejemplo, si ustedes están en su casa y se les rompe algo personal, quizás se puedan enojar, ¿no? De momento, ¿no? Se puedan irritar o se puedan airar, o no sé. No creo que se van a llenar de odios a sí mismos por rompieron algo personal. Pero cuando uno rompe algo ajeno, o sea, vamos a poner la familia porque la familia es la que amamos y la que tenemos allí. Si uno rompe algo ajeno de la familia del otro que está al lado, ¿no? Y lo rompe no sabiendo, no con ganas, sino que lo rompe sin querer, lo rompe, se le rompe, y lo otro era de valor para el otro. En nuestro corazón parece que nos pesa mucho más y nos duele mucho más que si se nos rompiera algo propio. Muchas veces decimos, que me pase a mí antes que a otro, ¿no? Y algunos llegan eso de, no, prefiero morir yo que mis hijos, ¿no? O sea, parece que si les pasara a los que amamos, no va a pesar más que a nosotros. Ahora, si nosotros provocamos eso en el otro y todavía sin intención, nos sentimos mucho peor. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque la intención de Jesús es que vos y yo nos santifiquemos en la verdad. Y si vos y yo tenemos que ser imitadores de Jesús, imitadores de Dios como hijos amados, según Efesios 5:1, cada vez que vos interrumpís en tu vida la santificación, el proceso por el cual te apartás de la maldad para poder servir a Dios, no solamente estás entorpeciendo tu vida, sino las que están alrededor tuyo. Es como si estuvieras rompiéndole algo a otro, ¿no? Porque ahí no te pesa si es algo propio, ¿no? Si es algo de otro te pesa más. Ahora, tu vida la estás rompiendo, la estás interrumpiendo, de manera que le estás generando tropiezo directo al que tenés al lado tuyo. ¿Entienden? La santificación tendría, y por lo menos tres cosas tienen que suceder, ¿no? La santificación en el creyente tiene que ser contagiosa, es contagiosa. Pablo a Timoteo le dice que sea ejemplo en conducta, en amor, en fe, en pureza. ¿Qué le está diciendo? Que los demás imiten, sean motivados por la vida de Timoteo. ¿Qué le está diciendo? La manera en la que hablás, la manera en la que te expresás, la manera en la que servís, los demás, la manera que amás, la manera en que les respondés, los demás tienen que querer responder de esa manera, hablar de esa manera, accionar de esa manera, servir de esa manera. ¿Y por qué van a querer hacer eso? Porque lo que estás haciendo está demostrando tu santificación y está impulsando al otro también a ser santificado, porque no te quiere a vos, quiere la obra que está sucediendo en vos en su vida. Y esa obra del Espíritu Santo. Eso es lo que tendría que suceder. La obra de santificación no es solamente algo egocéntrico en una relación entre Dios y mi persona. Y yo me estoy santificando en la verdad y estoy viviendo. La verdad es que no es así. Sino que la obra de Dios en tu vida es para afectar a los que están a tu alrededor. Y somos de bendición o somos de tropiezo según cómo nos relacionemos con Jesús. Según cuán en serio estamos tomando la obra de Cristo en nuestras vidas y estamos comprendiendo la magnitud de apartarse para vivir para Dios. Miren, ¿por qué les ponía ese ejemplo de, bueno, si es ajeno parece que nos pesa más? Porque cuando es propio no nos pesa tanto. Pero en este caso, la vida personal de uno, muchas veces tenemos el pensamiento, algunos, espero que no lo tengan, ¿no?, como cristianos, pero algunos llegan a decir este tipo, es mi vida y cada uno con su vida, ¿no? Bueno, en este no es el caso. Porque Pablo lo decía de otra manera, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que vivo en la carne, no en el pecado, sino en mi vida natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que me pasa en la vida es resultado de la vida cristiana que llevo y no de la vida pecaminosa que llevo por fuera de la palabra de Dios, comprendiendo la palabra de Dios. Pablo decía, lo que vivo
es porque estoy apartado para Dios, vivo para Dios, y las consecuencias de eso pueden ser persecución, soledad, puede ser traición, vituperio, pero porque estoy apartado para Dios, viviendo una vida en fe para Dios. Y no por los errores que cometo. Pensaba también sobre el fruto del Espíritu Santo. Evidencia de la santificación del creyente. Evidencia que Dios está obrando en tu corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Si vivís bajo esas reglas, si manifestás esta conducta en tu vida, estás viviendo en el Espíritu. Porque comprendiste que esa es la manera que Jesús espera en la que vos vivas, porque Él oró por vos para que vivas así. Intercede aún hoy por vos para que sigas viviendo de esa manera. Y no desde la forma en la que vos quieras vivir. Yo no sé si te ha pasado, pero ¿cuántas veces puede pasar que seamos tropiezo directo de la fe de los que tenemos en nuestra casa? Mi hija tiene solamente 4 años por ahora, para mí ya son muchos, y mis pecados, errores cotidianos que pueda cometer, condicionan el crecimiento espiritual de ella. Va a hacer que ella vea un hombre de Dios con faltas que después se arrepiente, gloria a Dios. Sí, o una persona que nace y diga, este hombre no tiene nada que ver con lo que predica. Según cómo se despierte, según cómo me trate. Según cómo esté hoy, según cómo me hable. Entonces, la obra de Cristo genera todo lo contrario en la vida del creyente. Dominio propio, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad. Por eso me impactaba mucho este pasaje, porque cuando la santificación parece ser el proceso en el cual voy a mostrarle a nosotros cuán cristiano soy, o peor aún, que es lo que espero destruir en la mente de muchos, no es vivir una vida en la que nos veamos ordenados, sino vivir realmente ordenados delante de Dios. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Jesús oró por vos y oró por mí. Se santificó para que vos puedas santificarte en la verdad, en el Evangelio. Y cada vez que se entorpece esa obra en vos, no es para los que están casados por su esposo, o por su esposa o por sus hijos. Es por vos, por tu pecado. Se entorpece, se frena, se estanca. ¿Por qué? Por el pecado de uno, por los errores de uno. Y Dios nos llama a todo lo contrario. Conocerse y saber cuáles son nuestras debilidades. Por ejemplo, una persona podría ser avara o puede luchar con pecados como, no sé, la mentira y la lujuria, si quieren poner. Pecados que son escandalosos. Y quizá también es una persona que generalmente habla por lo bajo o murmura, ¿no?, de manera pecaminosa. Y si hace un examen de su corazón, lo primero que va a poner es: no, yo lucho mucho con la lujuria, no puedo, en un caso no soy un hombre, no, vamos a poner un ejemplo, no, yo no puedo ni mirar mujer, no voy ni a la playa, no puedo ir a un shopping, no voy a un casamiento, porque soy una persona que lucha con la lujuria. Entonces entiende que su pecado más grave, su pecado mayor, o la lucha constante de su vida, lo que va a tener que matar, va a tener que ser ese tipo de actitud. Pero la realidad es que después van a haber otros pecados, chiquitos, de esos que parece que esto no pasa nada, pero que son los que trauman, frenan, deprimen o rompen familias, relaciones, pierden trabajos, oportunidades, etcétera, etcétera. Y en esos también tenemos que detenernos, porque esos también hacen daño.
no solamente en primera instancia te hacen daño a vos porque frena la obra del Espíritu Santo en tu vida contigo, hasta que Dios quiera, lo sabemos, lo que entendemos un poco más de teología, pero vamos atentando contra la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Y termina sucediendo que lo contrario. En vez de glorificar a Dios con nuestros hechos, borramos, parece, la obra que Dios está haciendo o busca hacer en nuestros corazones por la dureza del corazón, por la falta de santificación en nuestra vida. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, por ejemplo, que le dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio, ¿no? ¿Cuál era la intención de Pablo con eso? Bueno, que Timoteo no quedara quieto, no quedara estancado, que siguiera avanzando en la vida cristiana. Porque la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Timoteo, indudablemente iba a ser cuando Timoteo respondiera favorablemente a la palabra de Dios. O sea, por eso justamente vivimos en la fe del Hijo de Dios. Nos movemos por fe. Vivimos por fe, no por vista, como dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Confío absolutamente en lo que dice la Escritura y me muevo conforme a lo que está hablando. Entonces, desde ese lugar, entendiendo cómo me tengo que mover, entendiendo cómo tengo que vivir, ahí voy a ver la manifestación de Dios en mi vida. Voy a ver que Dios, mirá, Dios me usó. Y sí, porque mientras lo entendiste y te quedaste quieto no pasó nada. Pero cuando te dispuso tu corazón a hacerlo y te moviste a hacerlo, viste que realmente Dios estaba contigo. Lo mismo pasa con cualquier otra área. Y nosotros muchas veces entorpecemos esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Apagamos el Espíritu. Por eso Pablo también a los tesalonicenses le dice, no apaguen el Espíritu. ¿Qué es no apaguen el Espíritu? No apaguen la alegría, el ánimo, la buena onda, no, las emociones de momento. No apaguen su relación con Dios. No corten esa relación estrecha con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no la tengo, porque si corto esa relación desde mi lado, se frena el tiempo que tenga que ser. La santificación en mi vida, aunque es un proceso que no va a detenerse porque Dios aún en los secretos sigue trabajando y aunque yo haga lo contrario no va a detener su obra, todo eso intenta justificar mi pecado. Muchísimas veces. Porque mi conciencia sabe claramente las verdades de Dios. Pero mi responsabilidad humana sigue estando en mí. Yo tengo que responder favorablemente a la verdad de Dios. Yo no puedo decir, bueno, Dios lo hará cuando Dios lo haga. No, Dios te puso ahí a vos para que lo hagas, pero no estás viviendo en santidad. No estás viviendo apartado para Dios, para su gloria. Aún así, como le decía yo la vez pasada, podemos estar viviendo nuestra vida cotidiana, como cuando andamos en bici escuchamos música y a la vez estamos mirando el teléfono. ¿Cómo hago todo eso al mismo tiempo? Sí, porque has anulado ciertas áreas en tu vida para funcionar en automático. Lamentablemente, como hijos de Dios, podemos estar frente a una persona incrédula y estamos hablando de si va a llover mañana y no estamos ni siquiera pensando en el alma de la persona que tenemos adelante. ¿Por qué? Porque mi relación con el Espíritu Santo está nula. Mi santificación está entorpecida. Estoy totalmente distraído. Entonces, claro, no hay una pasión por anunciar el Evangelio, no hay una pasión por el alma de la persona para que sea salva. Si no hay una necesidad ferviente y un deseo ferviente de solucionarme el problema del día o de estar tranquilo, yo quiero estar tranquilo. Son todo mentiras de nosotros. ¿Entienden? Porque la vida cristiana en sí requiere sacrificio y eso es otra de las cosas que la santificación tiene. Miren qué interesante. Porque Jesús se santificó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Fue la cruz. Hizo el sacrificio mayor que cualquiera puede hacer. Ahora, la vida natural del Hijo de Dios también requiere sacrificios todos los días. Si no, Jesús nunca hubiese dicho, tienen que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice Pablo? ¿Con Cristo estoy juntamente qué? Crucificado. ¿Y qué es su sacrificio eso? Entonces vos y yo tenemos que sacrificarnos. La santificación no es egoísta, la santificación se contagia y la santificación motiva y la santificación no es solamente para el provecho personal. Ahora, sigo reflexionando sobre la santificación porque es lo que vamos a ver del texto. Porque está en esa oración por nosotros.
y porque creo que es lo que tenemos que conocer hoy como hijos de Dios. No solamente conocer, sino identificar, experimentar y mira, te diría más, y manifestar en nuestras vidas. Manifestar la santificación, que es que se vea en nosotros que verdaderamente hemos cambiado de actitud. O sea, ¿qué significa? Que demostramos verdaderamente que nos hemos arrepentido. ¿Qué significa? Que hemos creído en el Evangelio y hemos visto nuestra maldad y nos hemos apartado de la maldad para acercarnos a Jesús y seguir a Jesús. Con todos estos conceptos básicos, porque para el cristiano del día a día esto es básico, mi intención es poder ponerlos en orden en un tema en particular que es la santificación. Porque a mí lo que me golpeó el corazón es saber que Jesús, siendo el hombre perfecto, vino a santificarse para que yo sea santificado en su verdad. Y su palabra tiene que ser tomada tan en serio que tiene que ser vivencial en la vida del creyente, sacrificial en la vida del creyente, motivacional a otros en la vida del creyente, ejemplar a otros en la vida del creyente. Y primero comenzamos por los cercanos. Por los cercanos. Hace años, una vez, compartíamos con algunas personas sobre esa valentía de exponerse delante de los que conocen en sus hogares de repente y poder escuchar lo que no nos gusta escuchar de nosotros mismos, ¿no? Porque en realidad, como les digo, muchas veces nosotros hacemos énfasis en ciertas áreas de pecado nosotros que creemos que son las más letales para nosotros, pero con otras que quizá parezcan menos dañinas, podemos hacer mucho mal. Y creo que eso es lo que nos tiene, si tu santidad, lamentablemente no, siendo personas pecaminosas es así, si tu vida en santidad no te pesa por el amor a Cristo, el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser y segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Si no podés ver manifestado ese peso en tu corazón porque tu entendimiento del Padre o del Hijo es quizá un poco limitado y me pesa entenderlo, pero cuando veo al prójimo veo a Dios y veo a mi familia y veo el desastre que soy, bueno, si no pesa por un lado, que pese por el otro. Y podamos decir, yo tengo que santificarme para que sea motivado en la santificación. Tengo que santificar mi vida para que sea ejemplar en la santificación, para que sea también de bendición para que tengo a mi lado. Pero se requiere sacrificio, se requiere oración, intimidad con Dios, ayuno, sacrificio, clamor, tiempo con Dios, negarse a uno mismo, servir. Yo creo que Dios te va a ir poniendo en el día a día pruebas para ir sopesando tu vida cristiana. Vos mismo te vas a dar identificando en esos momentos, decir, momentos en los cuales podés sacar ventaja o provecho de algo, momentos en los cuales podés hacer tal cual cosa. No sé si te habrá pasado, a mí me ha pasado un montón de veces. De hecho, hace un tiempo me tocó una situación en la cual una persona no cristiana tuve que ir a ella a acudir por un favor, o en realidad para que hiciera un trabajo. Y por más que puedo conocerla de oídas o de lejos, o tenemos una relación media distante, la persona tuvo bien no decir, o sea, le pregunté, ¿esto qué costo puede tener? ¿Cuánto me puede llevar? ¿Qué cosas me pueden pasar? Nada. No, tranquilo. Oh, qué bendición, si supiera todo. El Señor me respondió, porque la verdad yo sabía que iba a ser quizá algo inalcanzable para mí en ese momento, pero tenía que solucionarlo como sea. Pasó un buen tiempo, y ahora se revierte la situación con una persona cristiana que se acerca a mí, que viene de muy lejos a pedirme un trabajo en particular, muy similar al que yo me pedí en ese momento, pero yo tenía la forma de poder solucionar. Y me vi en la tentación enorme y gigante de poder arrancarle la cabeza, como decimos nosotros, en cuanto al costo de lo que iba a hacer. Y pude decir no, apretando mis labios, negando. Yo estoy hablando de la parte humana realmente pecadora mía en ese momento. El deseo incalculable de poder decir, esto es para mí.
Incluso la persona dice, pero ¿estás seguro? Porque el costo, porque la hora y porque yo no lo escribas más porque te voy a decir algo que no quiero decir. Sinceramente. ¿Por qué? Porque yo decía, de esto voy a poder responder, esto lo merezco si yo sé lo que sale. Pero así en esa gracia de Dios, ¿no? En ese favor que yo no merezco, Dios me hizo acordar del favor que había recibido en un momento de necesidad. Y me salió bien. En otras quizá me haya salido muy mal. Pero te comparto esta porque esta fue realmente un trabajo que yo vi y dije, ¿cómo siento que estoy luchando conmigo en esta situación? Pero a todos seguramente les debe pasar de manera diferente. Y en algunas quizás te vayas a equivocar y vayas a tropezar. Pero hermanos, yo una de las cosas que entiendo y veo y deseo que cambie en nuestra iglesia, en nuestra congregación, es la búsqueda de la santificación. La búsqueda de la santificación. La búsqueda de estar cerca de Cristo. La llenura del Espíritu Santo. Yo entiendo que muchas veces nos reunimos de tarde y podemos llegar cansados de trabajar. Tenemos tareas. Algunos trabajan para Dios desde temprano. Algunos trabajan en lugares seculares hasta último momento. Otros, por la gracia de Dios, tienen libre. Pero todo nuestro ser tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo no quiero que vengamos ni a falsear, ni tampoco no quiero que podamos actuar, pero de verdad. Hoy escuchaba al comienzo cuando me frustré, ¿no? Escuchando cuando hablábamos al comienzo de las cosas que se habían hecho hoy, y yo digo, pero tiene que haber un fuego de pasión encendido en nosotros que nos maraville, que nos salga por los poros. Porque en realidad eso es lo que busca Dios, que le demos gloria con todo nuestro ser. Que le entreguemos todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza a Él de todo lo que sucede. Que demos testimonio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que me cohíbe? ¿Qué es lo que me impide poder dar gloria a Dios públicamente? Darle gloria a Dios presencialmente, delante de las personas. ¿Qué es lo que no nos permite a nosotros gozarnos en la presencia de Dios? Exaltar a Cristo. Maravillarnos, disfrutar. La falta de santidad. La falta de santidad. La falta de santificación. La falta del carácter manifestado de Cristo en vos y en mí. Esa falta de manifestación de Cristo. Y esto, como les digo, no va en qué tipo de congregación te encuentres y qué tipo de doctrina creas, sino en el tipo de vida cristiana que lleves. Depende del tipo de vida cristiana que lleves. Porque nosotros podemos ser de una manera, otros de otra. Hermanos, nosotros salimos de acá y yo acá no veo que todos son cara largas y amargados y todos son depresivos y todos luchan con... No. Salís ahí, nos saludamos ahora y están todos riéndose, todos charlando. Es maravilloso. Y delante de Dios, si es que hay un delante de Dios, a lo que voy es que nunca pusimos una regla para estar estaqueados en un asiento tampoco, ni tampoco tengo que estés parado arriba de un asiento. Pero vos tenés que tomarte ese tiempo de la mejor manera. Y entiendo que la falta de santidad también se contagia. Porque, indudablemente, si yo, vamos a decir que estoy parado acá adelante y tengo que hacer una referencia y de repente yo llego y vos me vas a ver con mi cabeza entre las piernas, encorvado para adentro y no conocés, vas a repetir lo mismo que estás viendo en mí. Y mañana otro va a repetir lo que está viendo en vos. Y cuando querés ver, tenés un lugar lleno repitiendo eso y le preguntás al último y dices, no sé, yo llegué y estaban todos así, me puse de la misma manera. Entonces entiendo que sí, si yo no cambio la actitud, nadie va a cambiar la actitud. Lógicamente, porque tenemos que ser imitadores de Cristo y tenemos que tratar de motivar a otros a las buenas obras. Y aunque la palabra motivación está mal usada hoy y se pervierte, la realidad es eso. Es que yo no puedo esperar de vos si yo no estoy en mi búsqueda primero. Yo necesito estar en esa búsqueda. Porque también podría decir, pero yo no soy así, no me representa el cuerpo de Cristo. Yo veo el cuerpo de Cristo, no tiene nada que ver con mi forma de ser. Pero termino siendo homogéneo el cuerpo de Cristo porque soy parte del cuerpo de Cristo.
Somos uno. Y tenemos que ser uno para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Entonces, ¿cómo puedo ser uno para que el mundo crea? Tengo que santificarme. Tengo que apartarme del mal. Cerca de Jesús. En la intimidad. Con el Espíritu Santo. En oración, en palabra, en ruego, en clamor, en adoración. Obrando conforme a lo que la palabra enseña, negándome a mí mismo, tomando la cruz, haciendo eso que sale, el otro día lo hablábamos el miércoles, había un ejemplo que me gustó mucho ahí, sobre ir a hablarle a una persona, ¿no? Y había una persona enferma dentro de una casa y había otra persona afuera, y de repente ahí se hizo un diálogo espiritual, pero de repente fuimos un poquito más y cruzamos la línea el diálogo fue, ¿y qué pasaba si de repente le decías, ¿dónde está esa persona? ¿Me permitís pasar a orar por ella? ¿No? O sea, ¿entienden lo que digo? Nosotros tenemos como una limitación en nuestras vidas que nos ponemos y no vamos ese pasito más que se va un poco de las reglas cotidianas que tenemos por correcto. ¿Quedamos ahí? Bueno, estuvo bien, estuvo interesante. Y así como cualquier aspecto. No sé si te ha tocado decirle a una persona, a un familiar, vamos a poner, ¿no? Que no cree, que no conoce a Jesús, decirle, Jesús es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Jesús salvó mi vida, salvó mi alma. Jesús puede salvar tu vida, puede salvar tu alma. Pero no en términos correctos, en términos desesperantes, en términos apasionados. Voz que clama en el desierto. Juan el Bautista gritaba para todos lados. El Mesías. Entonces, nuestra rutina, nuestro diario vivir demuestra lo cerca o lejos que estamos de esta oración de Jesús hacia nosotros. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, para que vos y yo seamos apartados de la maldad para poder vivir para Dios, hermanos. Y fíjate esto, que la vida te cambia por completo cuando caminás cerca de Jesús. Cambia por completo, se ve, se vive, se siente, se lee diferente la vida. Vas a ver la mano de Dios en tu vida obrar, en tu corazón, en tu mente de manera diferente. Y es lo más maravilloso que te puede pasar. Estar relacionándote con un Dios vivo. Les conté que me tocó estar predicando una vez en una congregación y nos tocó llegar, en el lugar en el que estábamos era un poco atrás. Y se me fue la mirada para un diagonal y veía una persona sentada en Instagram. Mientras estaban todos cantando a Jesús. Yo no podía creer. No, ya no me entra, ¿no? Quizás por los años, porque uno se vuelve cuadradito o lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo puedo estar con la cabeza afuera de un lugar donde tenemos que estar unánimes en el Espíritu? Miren, Hechos 1:8, y recibirán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y por qué descendió el Espíritu Santo? Porque Jesús les mandó a estar todos juntos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban unánimes todos juntos, buscando lo mismo. No cada uno en su islita. No cada uno pensando en lo que quería, buscando lo mismo. Y se derramó el Espíritu Santo y se cumplió la promesa de Joel sobre toda carne. Y después Pablo lo exhorta en Colosenses, lo exhorta de nuevo en Efesios. ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? En esa búsqueda unánime. Acá, mientras estamos adorando, mientras estamos exaltando a Jesús. Y no digo que estés pecando si tenés que ir al baño, o tenés que tomar agua, o justo te querés comer un caramelo. Pero en cierta medida, intentá negarte a todo lo que puedas. Y que nada te quite. Yo sé que algunos de nosotros tenemos hijos, ¿no? Muchos de nosotros vamos a tener atención en él. Pero se nos vuelve esta costumbre estar atentos a nuestros hijos. No quiero decir que estemos desatendiendo a nuestros hijos, no me malentiendan. Acá pasa por las intenciones del corazón. Las incomodidades del asiento o lo que me quieras poner. O sea, nos armamos de estrategias para estar distraídos a lo que acontece adelante. Si pueden evitar mirarme a los ojos, lo evitan. ¿Me entienden la incomodidad? ¿Pero por qué pasa eso? Porque nos armamos de herramientas para evitar la santificación.
La santificación es un cincel de Dios golpeando nuestro orgullo y lastimándonos constantemente, una, otra y otra vez, para hacernos a la imagen de Cristo. Y estar unánimes es mandamiento de Dios. En oración, exaltando a Cristo en libertad, con alegría y con gozo en los corazones, con sencillez de corazón, sin complicaciones. Disfruten el Evangelio, por más que el mensaje pueda ser fuerte, por más que después me haga reflexionar en mi vida, en mis áreas. Lo más maravilloso es que después de todo esto decís, Jesús vino a la cruz por mí, se dio por mí para salvarme, cambiar mi vida y darme eternidad y transformarme y hacerme como Él cuando no lo merezco. Y eso es una promesa que va a suceder y sucede. Entonces, más allá del el golpe de realidad que me toca, tengo una noticia mejor, mucho mejor, que Él, el justo, vino a darse por los injustos para llevarnos a Dios. Pero tengo una buena noticia. Jesús me salvó, Jesús me dio una nueva vida, Jesús me dio una nueva identidad. Por Él vivo, por Él voy, por Él vengo, por Él me niego a mí. Pero no estanques tu vida, no estanques tu vida, no detengas la obra de Dios. No te encuentres peleando con Dios. Porque indudablemente vamos a perder si nos encontramos peleando con Dios. Amén. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Disfrutemos de las bendiciones que Él nos da. Disfrutemos, el ida y vuelta, el ser edificado con el que tengo adelante, con el que tengo al lado, poder orar. Si bien nosotros no practicamos en un culto general una oración masiva, muchos se encuentran en la semana, muchos se ven. ¿Cuántas veces oraste por los que ves asiduamente? ¿Cuántas veces oraron por vos? De los que te encontrabas fuera, en cualquier otro área, ¿no? Ni siquiera sirviendo a la iglesia, en cualquier otro momento. ¿En cuántos momentos que te para, vamos a orar, voy a orar por vos? ¿Estoy en medio de la calle o estoy en su casa o me lo encontré en no sé dónde? ¿No? Si vamos a poner un nombre, ese atrevimiento santo, ¿no? Te escuché, sí, viste que se fue, aquí está recargado. ¿Y qué hago yo? Reflexiono sobre el tema y digo, bueno, ¿qué va a hacer? No. Las armas que nos dieron no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Destruye fortalezas. La oración, la fe, el Evangelio. Armas que Dios nos dio para poder vivir en Él, para poder ver a Él manifestarse. Y ver cómo corazones son quebrantados, corazones son alineados, esperanzados. El gozo vuelve, la alegría vuelve, la esperanza vuelve, el ánimo vuelve. Las personas se arrepienten y vuelven a Jesús, cambian sus vidas, afirman sus pasos. Y eso es hermoso. Es hermoso. Cuando ves un corazón quebrantado, que entendió su maldad, que entendió su pecado y quiere agradar a Jesús, y que de a poquito te va diciendo, hoy, mirá, mañana tal cosa, y bueno, y hoy, vos sabés que hoy oré, y hoy pude leer este pasaje, y mañana te va a decir tal o cual cosa, y vos vas viendo ese proceso de la santificación en su vida, y decís, Señor, no hay pérdida de tiempo aunque me dedique una hora más ahí, o no hay pérdida de tiempo si tengo que perderme tal cosa o tal otra. ¿Verdad? O sea, podemos tener responsabilidades incluso cuando terminamos ahora después de esta reunión. Pero muchas veces puede valer la pena comer 20 minutos más tarde y haberle dado de comer un pasto más a alguien que estaba afligido. Por ejemplo, no quiere decir que tenga que pasar. Pero son cosas que se van viviendo y se va viendo. Yo te puedo ver, vos me podés ver, vas a poder ver alrededor, vas a verlo acá y lo vas a ver afuera, vas a ver tu diario de vivir y cómo se ve tu diario de vivir. Puedes preguntarte, ¿cómo es que me ve Dios con todo esto? Y primero que todo te va a comprender, te entiende, claro que va a entenderte, porque es Dios. Pero es como Él espera que vivas. Podemos hacerlo mejor. Yo estoy seguro que podemos hacerlo mejor para Él. Podemos vivir mejor, vivir bien. Entonces, espero que eso, ¿no? Si no te pesa tu propia vida por tu propia realidad, te pueda pesar lo que pueda generar en el que te ama, lo que pueda suceder en el corazón del que tenés ahí al lado, qué puede estar pasando en el que está al lado mío, qué puede estar sintiendo el que está al lado, cómo me está viendo.
¿Cómo me puede definir en pocas palabras? Jesús pagó por vos, Jesús se santificó a sí mismo para que vos seas santificado en esta verdad. Oro a Dios para que su verdad se impregne en tu vida y se manifieste en tu vida. Amén. Vamos a orar, podemos ir delante de Jesús, podemos pedirle, podemos hablarle, podemos clamarle, podemos arreglarnos delante de Dios.